Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra serie donde continuamos explorando la fascinante historia de nuestra Biblia católica. ¿Por qué la Biblia protestante tiene 66 libros en lugar de 73? ¿Acaso alguien los quitó? Hoy vamos a desentrañar este misterio que, lejos de ser una conspiración oscura, es el resultado de un importante momento de inflexión en la historia del cristianismo. Para entenderlo, debemos viajar al siglo XVI, una época de grandes cambios religiosos y culturales en Europa. En el corazón de esta transformación se encuentra la Reforma Protestante, un movimiento que redefinió para muchos la forma de entender la fe y, consecuentemente, la propia Escritura. La decisión de usar un canon bíblico más reducido no fue un capricho ni un acto malicioso para ocultar la verdad, sino una decisión teológica profunda tomada por los líderes de la Reforma, quienes buscaban volver a lo que ellos consideraban las raíces más puras de la fe. Para comprender esta decisión, es fundamental conocer la postura de una de las figuras más influyentes de la Reforma, Martín Lutero. Este monje agustino alemán, impulsado por una profunda crisis espiritual y un deseo de reformar lo que él veía como desviaciones en la iglesia de su tiempo, propuso un principio que se convertiría en pilar de la teología protestante: sola escritura, que significa solo por la Escritura. Este principio sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad divina y que toda doctrina y práctica debe basarse exclusivamente en ella. Con esta premisa como guía, Lutero comenzó un riguroso examen de las Escrituras. Al estudiar el Antiguo Testamento, se percató de que ciertos libros presentes en la Biblia católica no se encontraban en la colección de textos sagrados que utilizaban los judíos de su época, conocida como el Canon hebreo. Esta discrepancia lo llevó a cuestionar la autoridad apostólica y divina de esos libros, a los que llamó apócrifos, un término que significa ocultos, sugiriendo que, si bien podían ser libros buenos y útiles para la lectura, no poseían el mismo nivel de inspiración divina que el resto de las Escrituras, y por lo tanto, no debían usarse para establecer doctrinas. Aquí nos encontramos con el núcleo de la cuestión, la diferencia entre dos cánones o listas de libros del Antiguo Testamento: el canon hebreo y la Septuaginta. La Reforma Protestante, liderada por figuras como Lutero, optó por adoptar el canon hebreo como la base para su Antiguo Testamento. Este canon fue compilado y establecido formalmente por un grupo de rabinos judíos, en un lugar llamado Jamnia, alrededor del final del siglo I y principios del siglo II después de Cristo, es decir, después de la venida de Jesús y la fundación de la Iglesia. Por otro lado, la Iglesia Católica mantuvo el canon que había utilizado desde sus orígenes, la Septuaginta. Esta es la traducción al griego del Antiguo Testamento, realizada siglos antes del nacimiento de Cristo, y era la versión de las Escrituras más común en tiempos de Jesús y los apóstoles. De hecho, cuando en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces se hace referencia a la versión de la Septuaginta. Esta fue la Biblia de la Iglesia primitiva durante sus primeros 1500 años, y es la que incluye los 7 libros que la tradición católica llama deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y 1 y 2 de Macabeos, los mismos que los reformadores decidieron apartar. La crítica de los reformadores hacia estos libros deuterocanónicos no era meramente académica, sino que también tenía profundas implicaciones doctrinales. Lutero y otros líderes protestantes señalaban que ciertas prácticas y creencias de la Iglesia Católica, que ellos cuestionaban, encontraban su principal fundamento bíblico precisamente en estos libros. Un ejemplo muy claro es la doctrina del purgatorio y la práctica de la oración por los difuntos. Esta costumbre encuentra un respaldo explícito en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, donde se narra cómo Judas Macabeo y sus hombres oran y ofrecen un sacrificio por sus compañeros caídos en batalla para que fueran liberados de su pecado. Para los reformadores, al no considerar este libro como canónico, la doctrina que se apoyaba en él perdía su fundamento escriturístico y, por lo tanto, debía ser rechazada. Al apartar estos textos, no solo estaban redefiniendo el canon, sino también el conjunto de creencias que se podían sostener como bíblicamente válidas. En resumen, la diferencia en el número de libros entre la Biblia católica y la protestante no se debe a que los protestantes le quitaron libros, sino a una redefinición del canon basada en una fuente de autoridad distinta.
Mientras que el protestantismo decidió basar su Antiguo Testamento en el canon rabínico, formalizado después de la era apostólica, la Iglesia Católica se mantuvo fiel a la tradición apostólica, conservando la lista de libros de la Septuaginta, que fue la Biblia que usaron Jesús, sus apóstoles y la Iglesia indivisa durante siglos. No se trata de una historia de conspiraciones, sino de una bifurcación histórica en la que se eligieron diferentes caminos para definir qué textos conformaban la palabra de Dios. Esta decisión, tomada hace 500 años, sigue marcando una de las diferencias más visibles entre católicos y protestantes. Comprender su origen nos ayuda a dialogar con mayor claridad y a valorar más profundamente la riqueza de nuestra propia tradición. En el próximo capítulo, continuaremos este fascinante viaje y exploraremos cómo la Iglesia Católica confirmó solemnemente su canon de 73 libros en el Concilio de Trento, como respuesta a la Reforma. No te lo pierdas. Te invito a seguir descubriendo con nosotros la increíble historia de cómo esta biblioteca divina llegó hasta nuestras manos. Suscríbete y síguenos en @Esperanza Católica desde el Tigre. Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo.